Bienvenidos todos y todas a Entrevista Ciudadana, el espacio de conversación y análisis político traído a ustedes por los estudios de El Ciudadano. El día de hoy nos acompaña el senador Juan Ignacio Latorre del recientemente constituido partido Frente Amplio, con quien vamos a estar conversando acerca de los temas que marcaron o marcarán la semana política. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias. Un gusto de conversar contigo acá en El Ciudadano. Senador del Frente Amplio, ahora no de Revolución Democrática. Es, Frente Amplio. Somos un solo partido y muy contento de ser senador del Frente Amplio de la región de Valparaíso. Perfecto, senador. Quiero partir preguntándole por un tema que de alguna forma marcó un poco la agenda de esta semana, que tiene que ver con la entrevista que dio el senador Javier Macaya, presidente de la UDI, el día domingo en Mesa Central, en la cual reiteró nuevamente su apoyo hacia su padre, el empresario Eduardo Macaya, quien fue condenado recientemente por abuso sexual infantil contra dos menores de 14 años. ¿Qué le vio la entrevista? ¿Qué le pareció? Sí, a ver, yo diría lo siguiente. Nosotros, por la Constitución actual, la queríamos cambiar, fracasaron los procesos constituyentes, pero sigue vigente. La Constitución actual dice expresamente que el Poder Judicial es un poder autónomo y que el Poder Legislativo no debe inmiscuirse en asuntos de la justicia que además están en pleno desarrollo, que además hay una condena. No estamos hablando de alguien que estaba en prisión preventiva, sino que hay una condena ya, entiendo, por unanimidad de un tribunal, y donde además hay un senador que es presidente de la UDI y es hijo. O sea, hay un conflicto, obviamente, y uno puede entender la parte familiar, etcétera, pero no es prudente, no es recomendable, y además constitucionalmente hay un mandato a no referirnos, ¿no?, a procesos judiciales que están en curso. Eso es lo que yo diría en términos de nuestro rol legislativo, porque es muy importante separar aguas entre el poder ejecutivo y legislativo. Y en segundo lugar, estamos hablando de un tema sensible, no estamos hablando de cualquier cosa, sino que de un tema sensible que tiene que ver con abuso sexual a adolescentes, menores de edad, y por tanto justamente una ley que nos costó mucho sacar en el Parlamento, donde nos tocó legislar para efectos de terminar con la retroactividad, por ejemplo, para elevar estándares, para elevar las penas, y por tanto uno es legislador y estos son temas sensibles para la sociedad que constantemente vamos a tener que legislar al respecto y por tanto pronunciarse así públicamente, desacreditando, por ejemplo, pruebas, ¿no?, diciendo que no había un consentimiento de un video que había sido editado, etcétera, con todo el peso que eso implica para particularmente las mujeres en general, pero particularmente las niñas, niños, adolescentes que tienen todo en su contra al momento de hacer una denuncia. Tienen el peso de las familias que tienden a negar esto o a taparlo, tienen el peso de la política que tiende a mirar para el techo cuando hay algún involucrado relacionado con la política, el peso, los procesos judiciales que son complejos. Entonces, cuando ya, insisto, hay un caso en que hay una condena, me parece que no corresponde que un parlamentario en ejercicio, un senador que está vinculado familiarmente con el caso de una persona condenada, insisto en el punto, salga a opinar en un medio de comunicación. Creo que también hay algo a debatir sobre los medios de comunicación en esto, los límites, porque puede haber una cierta revictimización, porque puede haber una influencia indebida de un parlamentario, un senador, a un poder autónomo como el Poder Judicial, y por tanto creo que también hay un rol educativo, pedagógico y ciertos límites éticos al momento de un medio de comunicación dejar hablar de esa manera. Eso es lo que puedo opinar sobre el caso. Y respecto a su rol como presidente de un partido político, de la UDI, ¿usted cree que es compatible este tipo de declaraciones con el ostentar un cargo de esta magnitud? A ver, ciertamente es cuestionable, eso lo tendrá que ver el propio partido, las instancias internas, Tribunal Supremo, etcétera. No sé si hay algún movimiento feminista al interior de la UDI, pareciera ser que no, más bien hay silencio, pero eso es algo que le corresponde ver a la UDI si continúa o no en el cargo, porque de alguna manera él arrastra todo el proyecto a su proyecto político. Ahora yo no voy a ponerme en el caso de la UDI a darle consejo de lo que debería o no hacer, eso es algo que tienen que resolver ellos internamente.
Senador, quiero pasar a otro tema que pasó un poco más desapercibido la semana pasada, pero que es igualmente relevante, que tiene que ver con este proyecto de ley de salud mental integral que firmó el presidente Boric la semana pasada en un acto allá en la comuna de San Antonio y que va a ser ingresado por estos días al Congreso Nacional. ¿Nos puede contar un poco en qué consiste este proyecto? Sí, este es un compromiso programático del gobierno del presidente Boric. Recordemos el tema de la salud mental, incluso en campañas, ¿se acuerdan? El año 2021, a propósito de la propia experiencia del presidente Boric, que lo dijo en San Antonio, estuvimos acompañando, fue un hito de firma del proyecto de alguna manera, para dar a conocer que esta semana ingresa formalmente al Parlamento. Se estaba definiendo hasta hoy, hasta las últimas horas, con SECPRES, si va a ingresar por la Cámara o por el Senado, pero no importa, independiente de eso, un nuevo proyecto de ley de salud mental integral, y el presidente hizo uso de su experiencia personal en términos de la discriminación muchas veces que se sufre, la estigmatización o el privilegio, que él dice, yo tuve el privilegio de acceder a buenos médicos, tratantes, psiquiatras, psicólogos, fármacos, etcétera, hospitalizaciones, pero para mucha gente esto es un privilegio excluyente que queda fuera del alcance del bolsillo de la gente o de la oferta pública y la cobertura que se requiere, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hubo un proceso largo de diálogo ciudadano en todas las regiones de Chile, recogiendo la experiencia de los usuarios de programas de salud mental, sus familiares, personas que se han formado en términos comunitarios también para promover la salud mental a nivel comunitario, profesionales de la salud mental también, etcétera, y al mismo tiempo mirar la evidencia comparada, porque Chile tiene legislaciones. Este es un proyecto de ley que modifica varias leyes, pero que son muy antiguas, que tiene que ver con ley de droga y estupefacientes, que tiene que ver con temas en el Código Civil, en el Código Penal, distintas leyes, y además hay capítulos nuevos, que son nuevas legislaciones también. Entonces es un cuerpo integrado de varias normas, pero que busca poner los estándares más altos de la evidencia hoy día en términos de salud mental, que no es simplemente la ausencia de enfermedad, o la presencia de un trastorno, sino que tiene que ver con una mirada más integral, ¿no? Por eso se habla de prevención, de promoción de la salud mental, tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con derechos humanos. La salud mental tiene que ver con derechos humanos. Es un tema interesante porque finalmente no se trata solamente de un programa dirigido a personas que padecen trastornos mentales o enfermedades mentales, sino que es algo más amplio, dice usted, como que tiene que ver como con la calidad de vida en general, ¿o no? Absolutamente. De hecho, ha habido una evolución. Yo soy psicólogo de formación y por eso esto me ha tocado estudiarlo, una evolución en el tiempo, histórica, en que al principio la salud mental se refería a los hospitales psiquiátricos, a las clínicas, los manicomios, claro, ¿no? Sí. Y había que apartarlos y aislarlos de la sociedad. Y hoy día se habla de una visión mucho más inclusiva, de respeto a la dignidad de las personas, al consentimiento informado, se instala la salud mental como parte del derecho a la salud. Por eso se habla de derechos humanos también. Y se habla de la importancia, la salud mental importa, y más en tiempos modernos de crisis varias, donde una de las crisis cotidianas es crisis de salud mental, ¿no? Por síntomas varios, por automedicación, por las tasas que tenemos en Chile, por ejemplo, de suicidio, tasas de suicidio, y ahí el gobierno ha avanzado en algunos programas interesantes como la línea 4141, que ha salvado literalmente miles de vidas, cuando tienes profesionales o personas entrenadas en, por ejemplo, la intervención en crisis. Cuando hay una persona que está desesperada, que no tiene redes, que no siente que en su familia, por ejemplo, la puedan contener y está pensando en suicidarse, y llama a esa línea, y hay una intervención en crisis al otro lado, un profesional que sabe, porque esto está estudiado, cuáles son las mejores prácticas de intervención, etcétera, y de contener la situación y de acompañar después posibles salidas terapéuticas, etcétera. Entonces, es un proyecto muy relevante para la sociedad que yo creo que vamos a estar dándolo a conocer en los territorios también, en la región de Valparaíso, y creo que tiene que darle importancia al mismo nivel que se le da importancia, por ejemplo, a la seguridad, a la crisis de seguridad que estamos viviendo como país, porque es parte, como decíamos al inicio, de una calidad de vida integral, ¿no? De una salud, del acceso a la salud y el derecho a la salud en términos más integrales. Claro, senador, usted contaba un poco que este proyecto de ley lo que viene a hacer, y también lo decía el Ministerio de Salud en esa línea, es la armonización de distintos cuerpos legales que estaban desordenados y todo. En concreto, una vez que se apruebe este proyecto de ley, ¿cómo las personas de a pie van a ver transformada su vida o su atención en materia de salud mental?
debiéramos avanzar, una vez promulgada la ley, muy fuertemente en planes y programas de prevención y promoción de la salud mental a nivel comunitario, y eso implica varias cosas: formación de agentes comunitarios, fortalecer los servicios locales comunitarios, los llamados los centros de salud mental comunitaria, ¿no? Tiene una sigla. Eso se debiera haber fortalecido después de aprobado el proyecto de ley. Eso va en paralelo con líneas presupuestales, pero que no dependa justamente de la voluntad política de un gobierno, no de invertir más o menos en salud mental, sino que ya tenga un piso y un estándar en todo el país, y que no dependa de una comuna que es más rica, que puede invertir más en, por ejemplo, traer duplas psicosociales, psicólogos, trabajadores sociales o horas de psiquiatras, sino que esté mucho más en los territorios. Formación, becas de profesionales de salud mental especializada, tanto para niños, niñas y adolescentes como para adultos. Eso está comprometido también. Insisto, al ser ley, esto es un mandato para el gobierno que sea. ¿Ya? Si un gobierno quiere retroceder, tendría que modificar la ley, cosa que es más difícil. Es distinto modificar un decreto, por ejemplo. Después, en los colegios, planes y programas también para las duplas psicosociales en temas de convivencia escolar, que tiene que ver con, por ejemplo, frenar a tiempo el bullying, la violencia escolar, que eso tiene un impacto directo en tasas de suicidio juvenil o infanto-juvenil. Y tiene un impacto también el clima escolar en el rendimiento académico. Por eso decíamos que es una mirada más integral. En términos de la atención de adultos, se incorpora como nuevas patologías GES, tratamientos especiales, programas para apoyar o acompañar a los cuidadores, normalmente son mujeres cuidadoras de personas que tienen alguna dependencia más severa en salud mental y que es muy desgastante, para hacer todo el acompañamiento. O sea, son personas que requieren un acompañamiento especial. Eso tiene que ver con una red de cuidadores y cuidadoras, digamos, para no ponerlo solo, pero en lo cotidiano ocurre que normalmente están en las espaldas de las mujeres. Eso implica un acompañamiento a esas personas. Entonces son varios ámbitos en los que se fortalece la institucionalidad de salud mental. Senador, mencionaba que este proyecto el gobierno lo va a ingresar durante los próximos días, esta semana. ¿Cuáles son más o menos los plazos en los que usted esperaría más o menos que se apruebe este proyecto, ir a ver la luz este año, el próximo? Mire, conociendo el Congreso y sabiendo que tiene que pasar por ambas cámaras, por las comisiones de salud de ambas cámaras y las salas respectivas, yo espero que lo saquemos, y estamos a mitad de año, que lo saquemos en un plazo máximo de un año. Eso es lo que yo espero, o sea, que esté dentro del periodo de gobierno. Además que creo que es un tema que ha tenido cierta transversalidad. O sea, esto no es un tema, por decirlo así, o sea, si bien está en nuestro programa de gobierno, pero por ejemplo en la presentación en San Antonio habían parlamentarios de derecha también. Y lo valoro y lo felicito. O sea, que haya una disposición, una voluntad a no poner los temas como ideológicos por sobre una realidad que ya está súper estudiada, está diagnosticada y que es una crisis de salud mental que vivimos en nuestro país y que es necesario actualizar la institucionalidad. Por tanto, yo espero que ojalá esté dentro de un año el proyecto y que al mismo tiempo vaya acompañado, como hubo diálogo previo para construir el proyecto, en diálogo ciudadano en todas las regiones, que también haya diálogo, y voy a colaborar en aquello, territorial, para dar a conocer el proyecto y los avances del mismo. Senador, quiero pasar a otro tema que también es muy relevante. Imagino que también está ahora en discusión en el Senado, que es la reforma de pensiones, que esa sí que no tiene plazo todavía para salir. Se había dado como plazo, bueno, se ha corrido un montón de veces los plazos. El mes pasado supuestamente iba a ser el día de Señor, pero finalmente eso no pasó. ¿En qué se encuentra este proyecto? Sí, lamentablemente todavía no hay plazo, y eso va a explicarle a la gente. El gobierno le ha puesto urgencia a la discusión de la idea de legislar de la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado. La idea de legislar es simplemente habilitar que se siga discutiendo y tramitando el proyecto, ¿no? Ni siquiera estás votando por terminar el proyecto, sino que simplemente decir vamos a seguir tramitando el proyecto. Y la Comisión de Trabajo, que está dominada por la derecha, el presidente de la UDI, no han respetado esas urgencias del gobierno. El gobierno ha dicho que en julio, todavía estamos a finales, queda un poquito de julio, debería votarse la idea de legislar, y luego en la sala del Senado, y ahí se abre un plazo de indicaciones. Ahí sí. ¿Quién dijo eso? La ministra del Trabajo ha pedido públicamente y por escrito formalmente, el gobierno le ha puesto urgencia para que se vote en julio la idea de legislar. Pero también se había dicho el mes pasado. Sí, pero después se llega a un acuerdo en la misma comisión con un grupo técnico de asesores que ya sacó un informe, que ya lo conocemos, informe hace más de 10 días, y por tanto la semana pasada era semana regional, distrital,
y esta semana ya es legislativa, por tanto no hay ninguna excusa para no poner en tabla, votar la idea de legislar, y si alguien tiene duda o no le gusta el proyecto, bueno, vote en contra, pero que no impida que se vote en la sala después del Senado la idea de legislar, y yo espero que haya una mayoría, aunque sea una mayoría simple, que es un quórum, que no es un quórum tan alto el que se requiere, para aprobar la idea de legislar y avanzar con indicaciones. Y si la reforma de pensiones, yo tengo la expectativa que la saquemos durante este año, en lo que queda del segundo semestre, para que los beneficios que ya han sido explicados, de hecho yo mismo publiqué una columna acá en El Ciudadano explicando los beneficios de la reforma de pensiones, se empiecen a pagar en enero del 2025. Los alcaldes y alcaldesas se han sumado a una campaña de manera transversal, tal cual lo hicieron en el royalty minero, cuando estaba trancada la pelota en el Congreso, se metieron los alcaldes y empezaron a golpear la puerta de sus parlamentarios y a decirle, oiga, aprueben la reforma de pensiones. Es una demanda urgente de los adultos mayores en las comunas. Tú vas a cualquier club de adulto mayor. Yo he estado recorriendo los clubes de adulto mayor de la región de Valparaíso, invitándolo al Congreso a hablar de la reforma de pensiones, independiente de que la persona sea de derecha, de centro, de izquierda. Todos dicen que esto es urgente sacar adelante para mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados. Por tanto, ya que estamos en periodo de campaña, de alcaldes, alcaldesas, etcétera, donde los parlamentarios van y les regalan tortitas a los adultos mayores, los alcaldes le dicen ya, pero póngase con los votos, porque si no es faltarle el respeto. De hecho, ya hubo un grupo de alcaldes hace un par de semanas que vinieron aquí a La Moneda precisamente para referirse a otro proyecto relacionado con pensiones, que es este proyecto que busca que los afiliados puedan cambiarse al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Eso también como una forma de presionar a que se apruebe la reforma previsional. Pero ¿qué le parece en su mérito este primer proyecto? Mire, yo creo que si no hay acuerdo en reforma de pensiones, yo estoy por sacar adelante una reforma de pensiones que avancemos un sistema mixto, mejoremos la PGU, creemos un seguro social con el aporte del empleador y mejoremos como los beneficios que indica, que son 3 UFs por 30 años cotizados o 0,1 UF por año cotizado y más un bono de compensación por equidad de género. Eso en grueso los beneficios de la reforma de pensiones, que en algunos casos llega a cerca de 140.000 pesos o incluso más de 150.000 pesos según los años cotizados de un complemento extra a la pensión. Yo estoy por que avance ese proyecto. Pero si se tranca la pelota porque la derecha tiene mayoría y no quiere aprobar esto, como dice la UDI, Macaya, de hecho lo ha dicho varias veces, dejemos esto para el próximo periodo presidencial y parlamentario, o sea, pateemos esto 2 años más para las elecciones presidenciales del próximo año. Yo creo que es una falta de respeto a las personas mayores y obviamente si es que se tranca la pelota ahí van a surgir estas otras alternativas. Me parece bien que la gente tenga libertad de elegir si está en capitalización individual, privada, con fines de lucro, o se traslada a una alternativa pública de salud. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, yo cotizo en FONASA, que es una alternativa pública, sin fines de lucro, que no discrimina, que no hay preexistencias, que no discrimina a las mujeres y que además cubre financieramente el copago cero en la salud pública, etcétera. Y hay prestaciones con el sector privado y yo puedo estar en FONASA, cotizar ahí, versus alguien que elija estar en ISAPRE, donde tiene que ir a judicializar el tema de la Corte Suprema. Eso sí. en seguridad social no lo tenemos, en previsión social no lo tenemos, no tenemos esa libertad. Así Senador, que yo estoy de acuerdo en abrir ese debate. Ok, ya, una última pregunta respecto a la reforma de pensiones, porque tenemos que pasar a otro tema y se nos está acabando el tiempo, pero quiero consultarle un poco sobre más o menos la disposición de la oposición respecto al debate del 6-0, de a dónde va este 6% de cotización individual. Hace unas semanas veíamos que algunos senadores de Chile Vamos se abrían un poco esta posibilidad. ¿En qué se encuentra eso? Sí, el debate está... Hay un sector que es muy duro a la derecha, sector más conservador, que dice que todo el aporte del empleador vaya a las cuentas de capitalización individual y a las AFP y sin tocar a las AFP además. Eso, la única consecuencia que tiene es mejorar un poquito las pensiones, pero de los futuros jubilados, cuando la gente que hoy día trabaja jubile en 20 años más, en 30 años más, pero no mejora la situación de los actuales jubilados. Claro. Solo mejora el aumento de la PGU, que aumenta de 2.14 a 2.50, son 36.000 pesos. Por tanto, esa alternativa, que es muy de defensa de las AFP como industria, como negocio, no hay votos para aquello de parte del oficialismo. No, claro, pero usted dice que esa es la posición de una derecha más dura. Eso significa que hay un sector de la derecha que se está abriendo a enviar un porcentaje de esta cotización adicional a un sistema solidario. Yo diría que sí. Yo diría que si el proyecto se vota en sala, hay un sector de la derecha que no se va a atrever a no llegar a un acuerdo
en materia de pensiones, creando un seguro social que además es muy moderado. Estamos creando un seguro social con 3 puntos de los empleadores. O sea que se mantiene 10 en capitalización y se agregan 3 más. O sea, van a haber 13 en capitalización individual, pero sí tocando regulaciones de la industria de las FP que tienen grandes utilidades, y ahí sí hay alternativas públicas, cooperativas, sin fines de lucro, etcétera. Pero 3 puntos, un seguro social que mejore las actuales pensiones, que es de lo contrario no hay manera de subir las pensiones. ¿Usted personalmente conoce a senadores de Chile Vamos que estén dispuestos a apoyar esa iniciativa? Yo he escuchado senadores que, sobre todo Renovación Nacional, algunos, está Galilea en la Comisión de Trabajo del Senado, que se ha abierto una postura un poquito más pragmática y no se ha cerrado a la idea de crear un seguro social. He escuchado al senador Sandón también decir que es urgente y que sería inmoral no llegar a un acuerdo en materia de pensiones, y por lo demás esta era una postura que defendía buena parte de la derecha con Piñera. Entonces, ¿por qué hoy día con Boric van a un extremo, ¿no?, de solo defender a las FP y a la capitalización individual cuando podemos llegar a un intermedio que mejore las pensiones de la gente hoy? Senador, otro tema, el secreto bancario, el polémico secreto bancario. También en la última semana hemos visto alguna apertura por parte de la derecha. La alcaldesa Matei decía que su sector estaba con los votos. ¿Usted ve que esto se condice con la actitud de la oposición en el Senado? ¿Se ve apertura a este tema? Yo soy optimista porque ya se aprobó en la comisión. Se aprobó en la comisión, si bien hubo abstenciones y votos en contra de algunos de derecha, se permitió aprobar y por tanto hubo algunos, no tengo acá el registro de quienes aprobaron en la comisión, pero al menos se aprobó y por tanto hay ya una mayoría que va a sala, y lo importante es que se vote en sala luego. El gobierno le puso discusión inmediata a sacar adelante el proyecto de inteligencia financiera para perseguir la ruta del dinero. Si hay senadores de derecha que votan en contra o se abstienen de flexibilizar el secreto bancario, que estamos hablando de eso como una herramienta jurídica penal para perseguir la ruta del dinero cuando hay sospecha de movimientos importantes de dinero del mundo narco, del crimen organizado, ¿no?, que se financian para comprar armas, para cometer delitos, porque son organizaciones criminales con fines de lucro. Si hay algunos senadores que se resisten a eso, que le expliquen ellos a la ciudadanía a qué le temen. ¿A qué le temen? Porque también algunos... algo, cree usted? Es que no me explico de otra manera. Cuando ellos dicen mano dura contra la delincuencia, a la cárcel, que más plata para las policías, para los fiscales, etcétera, y por la crisis de seguridad que estamos viviendo, bueno, la pregunta no es solo detener a quien aprieta el gatillo de un asesinato de una persona, sino que perseguir la banda que está detrás, cómo se financia esa banda, cómo mueve dinero, cómo el crimen organizado, incluso transnacional, se instala en los países, y en nuestro país instala negocios legales, barberías u otros, que son pantallas. Como tenía el líder del tren de agua en Santiago Centro. Dice. Absolutamente, son bandas criminales que mueven mucho dinero, que financian soldados, como ellos le llaman, ¿no?, en las poblaciones, gente jóvenes en situación de pobreza, de exclusión social, de marginalidad, pero hacen negocios legales, hacen transacciones financieras, operan con los bancos, evaden impuestos, eluden impuestos también, etcétera. Entonces, ¿a qué le temen? ¿Qué están escondiendo? ¿No? Si es que hay tanta resistencia de sectores de la derecha a flexibilizar el levantamiento del secreto bancario. No sean hipócritas, no sean inconsistentes. En el crimen organizado, la delincuencia hay que combatirla con mano dura, pero con inteligencia financiera, y desbaratar las bandas y el financiamiento, que es donde más les duele. Si son organizaciones que buscan el lucro, cometen delitos, matan gente, se financian, compran armas y lucran, ¿no? Lucran y se meten en negocios inmobiliarios, se meten en negocios de servicios, etcétera. Entonces eso hay que perseguirlo. Uno de las críticas que plantea la derecha tiene que ver con el rol del Servicio de Impuestos Internos, porque ellos plantean que, dado que se trata de un organismo que depende un poco del gobierno de turno, eso serviría, por ejemplo, para apuntar más hacia cierto sector que hacia otro. ¿Usted comparte esa crítica? ¿Cómo se limita un poco este posible temor que tiene la derecha? Yo estoy disponible a que busquemos alguna fórmula de elevar las sanciones o las multas o las penas, incluso de cárcel si es necesario, a funcionarios públicos que hacen un mal uso de información financiera relevante, ¿no? Estoy disponible a aquello, porque debiéramos resguardar que el funcionario público, su foco debe ser la persecución penal, la sospecha de un ilícito
o que estás defraudando al Estado, que estás evadiendo, eludiendo impuestos, o como decíamos, que estás blanqueando capitales que vienen del narco, del crimen organizado. Ese debería ser el foco. Y no perseguir vinculaciones o hacer un mal uso o filtrar información financiera pero que no tiene ninguna relevancia de una persona pública, una persecución. Como decía alguien, oye, no quiero que me vean mis compras en el supermercado. Creo que el mismo Macaya lo decía. Macaya, así es. Macaya ha andado muy creativo con los medios de comunicación últimamente. Pero bueno, claro, que en el fondo que le vean los puntos líder, no se trata de eso. El tema es si hay vinculación de un político con un narco, si hay vinculación de un político con el crimen organizado, si hay vinculación de un político con el tráfico de armas, si hay vinculación de un político con un negocio inmobiliario que está blanqueando dinero, eludiendo, evadiendo impuestos, o de un gran empresario. Bueno, eso se tendrá que perseguir y esa persona tendrá que recibir condenas severas. Si un funcionario público hace un mal uso de esa información reservada, obviamente tiene que recibir sanciones severas. Yo disponible a legislar, pero que no sea una excusa para avanzar en flexibilizar el secreto bancario. Señor Latorre, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Entrevista Ciudadana. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia de El Ciudadano. Y a nuestros espectadores, como siempre, los dejamos invitados a informarse de esta y otras noticias en www.elciudadano.com.